Métrica, licencias poéticas, ley del acento final, versos de arte menor y mayor. Semana 1, unidad 2, octavo grado. Unidad número 2, el poema. Actividades de anticipación. Actividad número 1. Vamos a leer los siguientes textos. Después de leerlos, resolvemos la actividad que se nos indica. ¿Cuál texto está escrito en verso? Encerramos en un óvalo la opción correcta. ¿Será el texto 1 o el texto 2? La opción correcta es el texto 1. Explicamos con nuestras palabras cuáles son las características del agua según cada texto. El poema describe el agua como un elemento de belleza pura y sin dirección fija, que fluye libremente adoptando los colores de los sueños. Ese en el caso del texto 1. El agua, según el texto, es un líquido que en su estado puro es transparente, sin color, olor ni sabor. Este es el texto 2. ¿Ambos textos utilizan el mismo tipo de lenguaje? Explicamos. No utilizan el mismo tipo de lenguaje. El primer texto hace uso de un lenguaje poético, mientras que el segundo texto utiliza un lenguaje denotativo. Actividades de construcción. Actividad número 2. Vamos a leer la siguiente información. El texto poético es una creación literaria que está escrita en verso o en prosa. Expresa sentimientos, emociones o pensamientos, utilizando un lenguaje figurado. Su estructura está construida por versos y estrofas que pueden ser de diferente extensión. El verso es cada una de las líneas de texto de los poemas, mientras que la estrofa es el conjunto de versos que tienen un sentido completo. Los versos se pueden medir. Cuando hablamos de la medida de los versos, hacemos referencia a la métrica. ¿Pero qué es la métrica? Se encarga del estudio de la forma del texto poético, es decir, del análisis de la medida del verso, sus clases y de las distintas combinaciones. Para identificar la medida o métrica de un verso, se cuentan las sílabas gramaticales, representadas por la SG, sílabas gramaticales, y las sílabas métricas, SM, sílabas métricas. Las sílabas están conformadas por una serie de fonemas que se pronuncian en una sola emisión de voz. Por ejemplo, mar. Esta palabra es monosílaba porque solo tiene una sílaba. Mar, en una sola emisión de voz. Veamos la palabra luna. Tiene dos sílabas. Luna. En este caso es bisílaba porque consta de dos sílabas. Palabra. Tiene tres sílabas. Palabra. Se le llama trisílaba porque está conformada por tres sílabas. En estos ejemplos se ha hecho una separación de las palabras atendiendo a las sílabas gramaticales. Separamos en sílabas gramaticales los siguientes versos de Federico García Lorca. Tenemos los versos 2, 4, los vamos a separar en sílabas gramaticales y vamos a escribir el número de sílabas. Separamos verde, que te quiero, verde. Ya están separadas, las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Verde, viento, verdes, ramas, tiene 8. Y luego el barco sobre la mar, 7. Y así terminamos con el caballo
en la montaña. 9 sílabas. Si se dan cuenta, es como cuando empezamos a aprender a leer. Estamos leyendo sílaba por sílaba y luego las contamos. Ahora bien, para comprender la diferencia entre las sílabas gramaticales y las sílabas métricas es necesario conocer las licencias poéticas. ¿Pero qué son las licencias poéticas? Son recursos que tiene el poeta para ajustar sus versos a una medida específica, ya sea para aumentar o disminuir el número de sílabas de los versos. A continuación conoceremos estas licencias. Sinalefa. Se produce cuando se une en una sílaba dos vocales continuas que pertenecen a distintas palabras en el mismo verso. Esta licencia disminuye el número de sílabas y se puede aplicar aunque la segunda palabra comience con H. Por ejemplo, no hemos. En este caso se puede unir porque suena como una vocal. O esté presente la conjunción I. Veamos ahora el verso, el caballo en la montaña. Sílabas gramaticales. El caballo en la montaña tiene 9 sílabas aplicando la sinalefa. El caballo en la montaña tiene 8 sílabas métricas. Si vimos, se aplicó la sinalefa y disminuyó una sílaba. Veamos la siguiente licencia, es el hiato. Se produce cuando dos vocales consecutivas que deberían formar una sinalefa no se unen, sobre todo cuando una de ellas está acentuada. Esta licencia se utiliza para aumentar el número de sílabas cuando es necesario. En la anterior, en la sinalefa, veíamos que disminuye y en el hiato aumenta. Ejemplo, mi alma vuela libre. Este es el verso. Veamos las sílabas aplicando la sinalefa. Mi alma, en este caso, mi alma vuela libre. Aplicando la sinalefa está unida y son 6 sílabas gramaticales. Veamos las sílabas métricas aplicando el hiato. Mi alma vuela libre. Aumenta aplicando el hiato, ya no serían 6, sino que 7. La siguiente licencia sería la diéresis. Es la disolución de un diptongo, es decir, dos vocales que se pronuncian en una sola sílaba. Formarán 2 para aumentar una sílaba al verso. Se marca con una diéresis la vocal débil del diptongo que se disuelve. Ejemplo, con un manso ruido. Sílabas gramaticales. Con un manso ruido. Son 6 sílabas gramaticales. Sílabas aplicando la diéresis. Con un manso ruido. Se convierten en 7 sílabas métricas. Y la siguiente licencia sería la sinéresis. Es el proceso contrario a la diéresis. Se produce cuando se une en una sílaba dos vocales fuertes que normalmente se pronuncian de forma separada, es decir, la disolución de un hiato. Esta licencia reduce el número de sílabas. Por ejemplo, el balanceo de tu cabello. Lo separamos en sílabas gramaticales. El balanceo de tu cabello. Serían 10 sílabas gramaticales. Aplicando la diéresis sería el balanceo de tu cabello. Disminuye una sílaba y serían 9 sílabas métricas. Actividad número 3. Vamos a leer la siguiente información sobre la ley del acento final. Cuando contamos las sílabas de los versos,
También debemos prestarle atención a la acentuación de la última palabra del verso, porque de su acento dependerá su número de sílabas. Para ello es necesario que tengamos presente la diferencia entre las palabras agudas, graves o llanas y las esdrújulas. Es importante destacar que la ley del acento final se debe aplicar en todos los versos antes de aplicar las licencias poéticas. Si el verso termina en una palabra aguda, se le agrega una sílaba. Si el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba en el conteo métrico. Y si el verso termina en una palabra grave o llana, no se le agrega ni disminuye una sílaba, es decir, se deja tal cual. Recordemos entonces qué son las palabras agudas, qué son las palabras graves y qué son las palabras esdrújulas. Analizamos los siguientes versos de Juan Ramón Jiménez. Separamos las sílabas gramaticales. Tenemos los versos, 4 versos. Las vamos a separar en sílabas gramaticales y vamos a poner la cantidad de sílabas que hay. Y queda de la siguiente manera. Luego vamos a separar las sílabas métricas aplicando la ley del acento final y las licencias poéticas que correspondan. Tenemos los mismos versos, vamos a encontrar las sílabas métricas. Eso es cuando ya se aplica alguna licencia. Y quedaría así. Respondemos de forma oral cuál es la diferencia entre sílabas gramaticales y sílabas métricas. Las sílabas gramaticales son las unidades de sonido en las que se divide una palabra al hablar de manera natural, sin aplicar reglas especiales. Por otro lado, las sílabas métricas son las que se utilizan en poesía para crear ritmo y rima y pueden ser alteradas por licencias poéticas como la sinalefa, que une 2 vocales en una sola sílaba, o el hiato, que separa vocales que normalmente estarían juntas. Además, el acento final de las palabras puede modificar el conteo métrico de un verso, añadiendo o restando sílabas según sea aguda, llana y esdrújula. Actividad número 4. Leemos la información y resolvemos. Hay diversos tipos de versos según su extensión, de acuerdo con su número de sílabas métricas. Y se van a clasificar en versos de arte menor y versos de arte mayor. Iniciamos desde los bisílabos, que tienen 2 sílabas, hasta el octasílabo, serían los de 8 sílabas, esos serían de arte menor. De 9 sílabas en adelante se les llama de arte mayor. Analizamos los siguientes versos del poema A Margarita de Bailé, de Rubén Darío. Aplicamos la ley del acento final, la licencia poética que corresponda y clasificamos los versos. Veamos el primer ejemplo. Esto era un rey que tenía. Esto era un rey que tenía. Estas serían las sílabas métricas. La aplicación de la sinalefa en este caso para disminuir la cantidad de sílabas. En este caso queda como un octosílabo. Si se dan cuenta, hubieron 2 uniones. Y así, de esta manera, les tiene que quedar. Actividades de consolidación. Leemos el texto poético, táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos.
Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto por fin me necesites. Ahora resolvemos en el cuaderno. Contamos las sílabas métricas de las primeras 2 estrofas. Explicamos qué tipo de verso predomina y si son versos de arte menor o mayor. Y quedaría de la siguiente manera. Mi táctica serían 5 sílabas métricas y como podemos observar, todos son de arte menor. Para contar las sílabas métricas en poesía, recordamos que se considera la cantidad de sílabas hasta la última sílaba tónica del verso y se añade una sílaba si el verso termina en la palabra aguda. Se resta una si termina en una palabra esdrújula y se mantiene igual si termina en una palabra grave. En estas 2 estrofas predominan los versos de arte menor, ya que la mayoría tienen menos de 8 sílabas métricas. Los versos de arte menor son aquellos que tienen entre 2 y 8 sílabas y son comunes en la poesía lírica tradicional. ¿Qué tipo de licencia poética se puede aplicar en los versos de la tercera estrofa? En los versos de esta estrofa se puede aplicar la licencia poética sinalefa. La sinalefa es una figura retórica que consiste en unir 2 sílabas de palabras contiguas formando una sola sílaba métrica. En este caso se produce una sinalefa entre las palabras con y que, ya que se pronuncian juntas como una sola sílaba en el verso. No sé cómo ni sé con qué pretexto. Aplicando la ley del acento final, el verso no sé cómo ni sé tienen 6 sílabas métricas. La última palabra sé es una palabra aguda, lo que significa que se le suma una sílaba al total métrico del verso. Por lo tanto, aunque el verso tiene 5 sílabas gramaticales, métricamente se cuenta como 6. Identificamos las tácticas y estrategias que están presentes y las escribimos en un cuadro comparativo. ¿Cuál es la visión del amor de la pareja que se refleja en el poema? Y tenemos la visión del amor de pareja que se refleja en este poema es una que valora la autenticidad, la comunicación y la presencia constante en la vida del otro. El hablante lírico enfatiza la importancia de ser genuino y transparente, ser franco, de construir una conexión sólida a través de la palabra, construir con palabras un puente indestructible y de ser una presencia memorable, duradera en la mente y el corazón del ser amado, quedarme en tu recuerdo. Esta visión rechaza la falsedad y los simulacros, sugiriendo que el amor verdadero no necesita de artificios ni de ocultamientos para que entre los dos no haya telón ni abismos. La estrategia del hablante es más pasiva y paciente, esperando el momento en el que el ser amado lo necesite genuinamente, lo que implica un amor que no es forzado, sino que surge naturalmente con el tiempo. ¿Qué se interpreta en el texto destacado en negrita? Se interpreta como una declaración de intenciones del hablante lírico. La franqueza aquí es presentada como una táctica en el juego del amor, donde la honestidad y la transparencia son fundamentales. El hablante desea ser abierto acerca de sus sentimientos y pensamientos y valora que la otra persona también lo sea. Esto sugiere que para el hablante una relación amorosa debe estar basada en la confianza mutua, en la capacidad de ser auténticos el uno con el otro, sin máscaras ni simulaciones.
Pasamos a las actividades en casa. Van a investigar qué es una metáfora y a escribir algunos ejemplos en el cuaderno. También van a investigar qué es la intención comunicativa. Aquí les dejo esta información que les puede ayudar. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.